Hoy un día lluvioso, pero igual buen día porque estamos acá compartiendo el espacio del Ateneo Central. Bienvenidos, bienvenidas. Todos los que están en el Zoom, les damos una bienvenida muy, muy especial a todos los residentes que van a ingresar el 1 de septiembre a la residencia de este hospital. Este es un espacio al cual siempre van a estar invitados, como todos los participantes. Hoy tenemos un Ateneo que nos va a contar, aparte de un paciente que tuvo muchas complicaciones de manejo, cosas nuevas que se están haciendo en el hospital. Esta es otra de las cosas que tratamos de traer al Ateneo. El doctor Matías de Yunis es neurólogo infantil, es pediatra, por supuesto, neurólogo infantil, es médico de planta del servicio de neurología del hospital, y nos va a contar un paciente muy interesante con un montón de intervenciones y un montón de perspectivas a futuro. Así que bueno, recordamos a todos tener los micrófonos silenciados para que se escuche mejor la presentación y todas las preguntas nos pueden hacer a través de chat. Bueno, buenos días, muchas gracias. Para comenzar esta presentación, preparé una muy breve introducción, muy breve de qué es la epilepsia, porque bueno, sé que también va orientado a residentes y bueno, es difícil a veces pensar una misma actividad para personas que tienen mucha experiencia en epilepsia y personas que se están iniciando, así que darles la bienvenida a los residentes que van a ingresar también, aprovechando esta oportunidad. Pero es muy breve la introducción, la idea es apuntar al caso y que les sirvan estas primeras 6 filminas para luego, vamos a ver cómo hacemos la participación para que puedan hablar en las partes, en las ideas que ustedes puedan participar y dar su opinión en lo que van a ver, porque tienen videos y van a encontrarse con imágenes, la idea es que ustedes puedan opinar utilizando la clasificación correcta y la nomenclatura actual sobre las epilepsias. Entonces, a ver cómo pasamos con Enter. Yo te pido si me ayudas a irlas pasando. Entonces, siempre lo primero que tenemos que decir es qué es la epilepsia. Es un término que utilizamos mucho y que tiene muchos condicionantes también para las familias. Cuando uno le dice, bueno, tu hijo tiene epilepsia, no es lo mismo que decir tiene convulsiones, uno tiene que definirlo correctamente. La ILAE, que es la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, en este artículo relativamente reciente, que tiene una década, habla de que tenemos que avanzar hacia una definición clínica práctica de la epilepsia, que no nos alcanza con la clásica definición teórica de las redes neuronales, sino que tenemos frente a un paciente que poder definir cómo este paciente, las chances que tiene de volver a repetir un episodio, un evento paroxístico. Usamos la palabra paroxístico para un evento episódico. No todos los eventos paroxísticos son epilépticos, un espasmo de sollozo, un síndrome de Sandiffer por un reflujo, un cuadro sincopal. Hay muchos eventos paroxísticos que no son epilépticos. Entonces, lo interesante de esta definición clínica operativo-práctica es que habla de 2 eventos no provocados separados por más de 24 horas. Y cuando uno mira esta definición, en ningún momento se habla del electroencefalograma. Quiero hacer siempre acá con esto un hincapié, en donde ha quedado la asociación de epilepsia al electroencefalograma patológico. Sin embargo, el electroencefalograma es un estudio complementario que tiene mucha importancia y bueno, nosotros ahora van a ver en este caso, por supuesto, que lo utilizamos para definir al paciente, pero que es un estudio que complementa la observación y la sospecha clínica de la epilepsia, que la vamos a hacer, bueno, en función de caracterizar precisamente estos eventos clínicos. Cuando uno mira la nueva clasificación, esta es una clasificación que se revisó en el año 2017, fíjense que uno cuando está frente a un paciente que tiene un evento paroxístico que asumimos que podría ser presuntamente epiléptico, lo primero que tenemos que definir es el tipo de crisis. ¿Esta crisis es una crisis focal? ¿Es una crisis generalizada? ¿Está siendo un espasmo? Este tipo de crisis la vamos a definir, ahora vamos a pasar a la siguiente filmina. Cuando podemos además precisar si con este tipo de crisis podemos saber qué tipo de epilepsia tiene el paciente, acá ya estamos sí sumando el electroencefalograma. Y finalmente, a veces, no siempre, llegamos a el diagnóstico ideal, que es el del síndrome epiléptico. Por ejemplo, si tenemos un lactante que está haciendo espasmos infantiles, que tiene una detención de su neurodesarrollo, que pierde la sonrisa social, y estos espasmos en el electroencefalograma se acompañan de una ipsarritmia, vamos a decir que estamos frente al síndrome epiléptico, que es la encefalopatía epiléptica más frecuente de los lactantes, que es el síndrome de West. ¿Sí? Así está este orden. Pero como verán, no casualmente la ILAE pone en paralelo
Las etiologías y las comorbilidades, muchas veces no tan valoradas y no tan jerarquizadas, y la ELAE quiere hacer hincapié en esto. ¿Por qué? Porque hay ciertas etiologías que nos acercan, nos aproximan a cierto tipo de epilepsia. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una mácula hipocrómica en hoja de Fresno, con un trastorno del espectro autista, que empieza con eventos paroxísticos que pueden ser dudosos, pero yo sé que una esclerosis tuberosa tiene más chances de tener un síndrome de West. Si yo tengo un paciente con una mancha rojo vinosa vinoporto, que tiene una lesión ocular, que tiene una diferencia en la motilidad de los dos lados, yo sé que puedo estar frente a un Sturge-Weber y si hace una crisis del hemicuerpo contralateral, voy a pensar que probablemente es una epilepsia focal. De esta manera es como uno piensa, y bueno, acá los ejemplos sobran, pero quiero que así piensen al paciente, ingresar por la etiología, ingresar a través del tipo de crisis y las comorbilidades que a veces nos ayudan mucho y que vamos a hacer alguna mención. Entonces, esto es imposible de revisar en una breve así charla, pero cuando queremos precisar el tipo de crisis, tratemos siempre de describir primero lo que vemos. Porque a veces uno muy rápidamente utiliza palabras, bueno, es una clonía, una mioclonía, y uno observa que es muy frecuente, por ejemplo, en los lactantes se habla de muchas crisis tónico-clónicas generalizadas, que no son el tipo de crisis más frecuentes en los lactantes, que a veces se dice, bueno, el paciente hizo como un espasmo porque hizo como un movimiento extraño. Cuidado, porque el espasmo es una contracción sostenida de 1 o 2 segundos, fundamentalmente en músculos proximales y del tronco. Es decir, las palabras importan en la clasificación. Entonces, a veces uno puede quizás no estar realmente seguro si es una clonía o una mioclonía y puede describirla. Y eso es importante en la historia clínica, en el interrogatorio, decir, bueno, yo veo que son movimientos muy rápidos, no llego a contabilizarlos porque son muy rápidos y son de varias extremidades, y bueno, uno se va a aproximar a una mioclonía. O no, son movimientos rítmicos que yo, si voy aplaudiendo, puedo ir contando cuántos movimientos hace, y empezó, primero se puso duro y luego empezó como a coordinar esos movimientos, probablemente estemos frente a una clonía. Las crisis focales se clasifican si alteran o no la conciencia. Esto es otro elemento importante en las crisis. Nosotros siempre tratamos de ver durante el episodio, a veces es muy difícil porque hay movimientos que pueden afectar a la cara, ¿no? Que pueden afectar a los ojos, y entonces ahí ver la conexión del paciente a veces es complejo. Bueno, cuando vean estos videos, quiero que ustedes me digan qué les parece, si está preservado o no la conciencia, qué tipo de movimientos ven. Esta es la idea de estas primeras filminas para que les aproximen. Y esto es lo que hablamos de los síndromes epilépticos. Ahí está el doctor Anselmo Mazzola, que aprovecho de recordarlo, que fue nuestro jefe saliente del servicio, señalando a un paciente en el cual se está filmando en simultáneo con el estudio electroencefalográfico. Esa actividad, uno habla de video eje y busca, y esto quiero hacer un hincapié también, que es importante para que entiendan al paciente, la mayoría de los electroencefalogramas que hacemos nosotros, el paciente no está convulsivando durante el estudio. Viene, se programa el estudio, se hace, y uno habla de electroencefalograma interictal, ¿no? Hay excepciones a esto, por ejemplo, un ipsarritmo, un síndrome de West puede estar en un contexto convulsivo por la frecuencia de las crisis, pero habitualmente la gran mayoría de los pacientes que nosotros vemos no están convulsivando. Ahora bien, a veces los electroencefalogramas interictales pueden ser normales y el paciente tener una epilepsia, incluso tener una lesión en la resonancia. El clásico ejemplo es una lesión del lóbulo frontal, en donde hasta alrededor del 30 al 35% de los pacientes tienen electroencefalogramas siempre normales. Porque recordemos que el estudio se hace por fuera de la cabeza, tiene que atravesar el escalpo, hay que ver de qué área estamos hablando, ni hablar de la zona más interna del cerebro, la esclerosis mesial del lóbulo temporal, ¿sí? Así que esto es importante, que el estudio a veces requiere de otro nivel de complejidad y queremos que el paciente convulsive y queremos ver un electroictal, un registro del momento en el cual el paciente está haciendo la crisis. ¿Sí? Ustedes me dirán, bueno, pero si el paciente hace 2 crisis por año no lo vas a encontrar. No, claro, para esos pacientes no se puede hacer. Pero si un paciente hace 20 a 40 crisis por día, ya vamos a ver, uno sí podría tener un electroictal. ¿Está bien? Este también es otro de los conceptos que quería dejar para la clase. Faltan 2 filminas y ya arrancamos con el caso, pero me parece importante arrancar por acá. Un término también que se usa mucho es el concepto de la encefalopatía epiléptica. Se usa mucho este término, y como verán la ELAE en este artículo muy interesante que les recomiendo, dice uso y desuso de este concepto clínicamente tan importante.
Dice lo siguiente: en general nosotros entendemos la encefalopatía epiléptica cuando la propia epilepsia es la que genera el compromiso encefalopático del paciente. Es decir, el paciente se deteriora fundamentalmente como consecuencia de esa epilepsia. Y el clásico ejemplo de esto, por supuesto, es el síndrome de West, ¿no? La ipsarritmia sobre la cual nosotros buscamos actuar con vigabatrina, CTH, tratamientos muy agresivos desde el punto de vista farmacológico, porque queremos corregir o cambiar ese caos eléctrico, que es la ipsarritmia, que es la que va produciendo el deterioro neurocognitivo del paciente. Y esto es interesante porque estos pacientes con espasmos infantiles están en sus casas, porque no están haciendo un estatus tónico clónico, no se descompensan, no están taquicárdicos, probablemente no vayan a una guardia, y pueden estar 2, 3 meses en su casa, deteriorándose, asumidos como cólicos del lactante, espasmos de sollozo, Sandifer, etc. Es decir, fíjense que la encefalopatía epiléptica es algo para preocuparse, para actuar, y a veces, desde el punto de vista clínico, no tiene una repercusión que motive necesariamente una internación. Esto es para preocuparse. El clásico ejemplo de las encefalopatías epilépticas en este sentido es el síndrome de Penélope, que así se lo llama, que hace referencia a los pacientes que tienen episodios durante el sueño, en el cual el sueño es una etapa sumamente activa para la cognición, para la memoria. Si durante el sueño tenemos un caos eléctrico, la punta onda continua del sueño lento, todo lo que aprendemos durante el día, lo estoy explicando muy básicamente, pero para que entiendan el concepto, se pierde durante la noche. Y son pacientes que tienen una regresión neurocognitiva como consecuencia de esto. Y se le habla del síndrome de Penélope por, bueno, ustedes saben, en la mitología, esto de destejer lo que estaba tejiendo mientras esperaba Odiseo, ¿no? Es decir, hasta no me voy a casar con otro hasta que no termine de tejer esta manta. Ahora, ¿qué es lo que plantea este artículo? Que bueno, que muchas veces muchos pacientes en realidad caracterizados como encefalopatías epilépticas, y esto importa para el caso, por supuesto, son pacientes sobre los cuales a veces lo que predomina en realidad es el problema genético, la enfermedad etiológica de base y no estrictamente una encefalopatía epiléptica. Y el clásico ejemplo de esto es el síndrome de Dravet. Síndrome de Dravet, la segunda encefalopatía epiléptica en importancia en los lactantes, la encefalopatía epiléptica mioclónica, que empieza con estatus febriles frecuentes, electroencefalogramas normales al inicio, y luego va a agregar sus crisis mioclónicas, pero el paciente ya se empezó a deteriorar antes de tener un patrón de encefalopatía epiléptica en el electroencefalograma. Sin embargo, hasta hoy se lo sigue clasificando como una encefalopatía epiléptica, pero les quiero poner este dato porque va a ser importante en la decisión del paciente del Ateneo de hoy de qué fue finalmente lo que tuvimos que decidir. Encefalopatía epiléptica. Eso es algo que uno busca tratar. Y la última filmina, las epilepsias refractarias. Este es otro término. No es necesariamente una encefalopatía epiléptica o una epilepsia refractaria. Y a la inversa lo mismo. Epilepsia refractaria hace referencia al término en donde un paciente en el cual estamos dando medicaciones que sean adecuadas. Porque si una epilepsia ausencia infantil yo le doy carbamazepina y no responde, es que yo indiqué mal la medicación, no que la epilepsia es fármaco resistente. Entonces, 2 fármacos o medicaciones anticrisis, que es el término correcto, anti-seizure medication. No se habla de antiepilépticas en realidad, porque la epilepsia uno la trata, pero no la cura. ¿Sí? Eso también es un tema importante. Y bueno, estos pacientes presentan un reto y de esto, bueno, por eso este Ateneo. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con el caso clínico. Bueno, este es un paciente masculino de 3 años y 11 meses de edad, diestro, que presenta en contexto febril un estatus epiléptico con las características que ahora van a ver en la siguiente filmina con el video y que les voy a dar después a ustedes la palabra para que puedan opinar. Antes de pasar al video, vamos a los antecedentes porque son importantes los antecedentes. Fue un embarazo controlado, desde el punto de vista perinatal nada muy destacable al principio, a los 7 días de vida, sí, tiene una hiperbilirubinemia con una hipotermia y una sospecha de sepsis, pero ya este fue un paciente que empezó a seguirse en consultorios de niño sano, que siempre decimos ese nombre, niño sano, ¿no? Para los que van a entrar a la residencia, sepan que el objetivo de los consultorios de niño sano, si bien es cierto que uno apunta a ver niños sanos, uno es dirigir fundamentalmente el control del neurodesarrollo de los pacientes, que fue efectivamente lo que se hizo en estos consultorios y que lo menciono al bocha, a Diego Sebastián Manela, porque fue el pediatra de cabecera del paciente. A los 3 meses,
por mal progreso y por colestasis, requiere incluso transfusión de glóbulos rojos, lo estudian al paciente y diagnostican, yo hasta este momento por supuesto no lo conocía, una insuficiencia hipofisaria múltiple, que le recuerdo para los que van a ingresar, esto hace referencia a la afectación de la hipófisis sin compromiso de la neurohipófisis, ¿no? Tenía afectación del eje corticotropo, gonadotropo y tirotropo, inicia tratamiento con levotiroxina e hidrocortisona, e inició su seguimiento con la doctora Débora Braslavsky, que creo que está conectada, y después también le vamos a dar la palabra a la doctora para que pueda darnos su comentario un poquito más adelante. Pero bueno, en ese momento, en endocrinología, me contaba la doctora, siempre estos pacientes ingresan por un acuerdo que tienen con la Facultad de Exactas y con el CONICET, que vale la pena, creo, en este contexto en el cual estamos, recordar la importancia de una ciencia pública con estudios gratuitos para pacientes que no tienen recursos. Y se hizo un panel de genes customizados para insuficiencia hipofisaria congénita. Esto lo tienen, digamos, ya establecido para todos sus pacientes. Pero esto ingresó. Y se hace una resonancia, porque lógicamente todo paciente que tiene un déficit, ¿no?, del eje, o para estudiar el eje hipotálamo hipofisario, uno va a buscar la resonancia. O sea que es interesante, este paciente tiene una resonancia previa a lo que van a ver. Y en esta resonancia, lo que uno observa es que, bueno, hay una neurohipófisis ectópica, genesia de tallo, una hipoplasia anterohipofisaria, pero no hay ningún otro defecto de la línea media. Esto también es para los que están ingresando, sepan que cuando uno tiene un problema en la hipófisis, uno quiere observar si hay otros compromisos. Por ejemplo, una displasia septo-óptica, porque la vía embriológica del desarrollo de esa región está sumamente vinculada muchas veces a otros defectos. O sea que este paciente no tenía nada, digamos, en el cerebro, con excepción de este problema en la glándula. Entonces ahora vamos a el video inicial. A ver si arranca directo. Ahí va. Quiero que observen ustedes el video y los describan con sus palabras. Recuerden, el paciente ingresó en un estatus, en un contexto febril. Uno, por supuesto, tendría que ver de apoyar los corticoides en un paciente con déficit hipofisario. Y más allá de, ahora vamos a conversar de qué harían en un estatus, lo que me interesa es que vean el video y que me digan qué observan de la crisis. Abajo está, en chiquito para que no se vea, pero está el consentimiento informado de la familia para mostrar todos los videos. ¿Quién quiere tomar la palabra? O no sé si se puede de los que están conectados o si no del auditorio, que hay bastante gente, si alguien se anima. De la residencia, alguien que quiera opinar, ¿qué le parece la crisis? No vale a nadie de neuro, por supuesto, ¿no? La idea es que vamos a tratar de hacerlo, me dijeron que intente hacerlo participativo, vamos a probar. Si 2, 3 Filmina no participan, empiezo a hablar, pero me parece más interesante que hablen. Ahí. Así te escuchan también ahí, por eso con el micrófono. ¿El paciente está en un sueño espontáneo o el paciente se queda dormido y empieza con los movimientos? No, el paciente está en el momento de este video, había recibido, bueno, es que ya tiene la vía puesta, ¿no? Ya había recibido benzodiazepinas y estaba, no quiero adelantarme, pero bueno, el protocolo de un estatus, pero ya estaba medicado. ¿Qué les parece la crisis? ¿Alguien más se anima? Para que la doctora no tenga que volver. Si no, le vamos a la doctora, y le agradecemos la participación. Pero anímense, vamos. Tengo otra pregunta antes. ¿Esto que estamos viendo es lo mismo por lo cual el paciente ingresa y se le pone la vía? Sí, o sea, sí, la sí, crisis es igual sí, y continúa. sí, sí. Parece una crisis focal. ¿Y por qué? ¿Quién se anima? Ya la doctora dijo, pero ¿quién se anima a decir por qué? Dice la doctora, parece una crisis focal. ¿Quién se anima de allá en el fondo? Vamos, yo sé que todos, a ver, si ustedes lo están pensando, porque esto es lo que yo les decía al principio, ustedes no hacen neurología, pero ustedes sí pueden describir lo que ven. Si uno se sincera, es muy importante para nosotros. Porque imagínense, acá tenemos el video, pero a veces nos pasa que nosotros no estamos en ese momento y que nos digan, ustedes con esa, la verdad vimos esto y esto, nos parece una crisis focal, es un elemento fundamental para nosotros que capaz no vamos a estar ahí. Y a veces les exigimos a las familias que nos definan una crisis con absoluta precisión
Y nosotros que somos profesionales de la salud, ¿cuándo nos animamos a precisar? Precisemos, arriesguemos. Es mejor arriesgar que, no, que decir, bueno, tuve una convulsión. Arriesguen acá, Elena. Creo que es focal porque es una contracción sostenida de la hemicara derecha, es lo que se ve, no vemos el resto del cuerpo, pero en principio eso es lo que veo. ¿No? La unidad es 80. De la izquierda es, pero sí es de la mitad de la cara. Pero eso pasa, igual, siempre cuando uno mira los videos, mira de frente. Muy bien, o sea que uno ve que no, hay un área, por lo menos, ¿no? Y ahora uno pensará, bueno, ¿qué zona del cerebro tiene representación en esa área? Pues ahí viene la siguiente parte. Cuando uno dice hay una crisis focal, bueno, ¿qué hizo el paciente? Perdió la visión, por ejemplo, una crisis focal, hizo algo con los ojos, puso una postura del esgrimista, hizo una clonía de una hemicara, y eso a uno lo va a dirigir homúnculo de Penfield, Rolando, uno va a ir después ya dirigiendo un poquito más, pero podemos decir a esta altura una crisis focal, y ya podemos decir, si recibió medicación como se preguntaba, un estatus focal, ¿no? Ahí ya vamos agregando más elementos. Y entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente filmina, pero a ver, ahí está. Entonces, para eso iniciamos la clase con esta filmina. ¿Qué podríamos decir? Bueno, estamos por ahora en tipo de crisis, ¿no? Crisis focales. ¿Se les ocurre alguna etiología? ¿Qué harían? Ustedes están ahora, son el médico de la guardia, están con este paciente, le pasaron ya benzodiazepina, se está colgando la fenitoína seguramente. ¿Piensan en alguna etiología? ¿Hacemos algo más? Recuerden al paciente y piensen en el contexto. Sintetizan también los de... Ya sabemos que no es un paciente sano que tiene toda una malformación en el sistema nervioso central que puede asociarse, ya sea un trastorno de la migración o algo bien focal. No tuvo. Tuvo fiebre y tiene la resonancia previa, que es cierto que a veces hay displasias corticales que no se ven en la resonancia, eso tampoco se los dije, pero a veces una resonancia normal, y ni hablar también, otro dato más, igual este chico ya está un poquito más grande, pero tengan en cuenta que en los menores de 2 años, o sea, falta la mielinización, cambia completamente la secuencia de Flair, la resonancia cambia mucho, y por eso muchas veces en chicos más pequeños, sobre todo, que hacen crisis y que nos dicen rezo normal, nosotros les repetimos a veces la resonancia buscando malformaciones, ¿sí? Que no hayan aparecido, y no porque las malformaciones sean nuevas, sino porque la resonancia era muy chico el paciente y todavía no completó la mielinización, y uno puede eso ver la diferenciación gris-blanca, que es clave para las displasias, verla mejor cuando sea más grande, no como cuando se hizo cuando tenía la hipófisis. Así que ese es un dato también a considerar. No se descarta de ninguna manera que pueda tener una malformación asociada, me parece, estoy de acuerdo, pero es cierto que uno en principio diría, bueno, por lo menos algo grande seguro que no hay, ¿no? Una esquistoencefalia, una polimicrogilia, eso se hubiera visto, ¿sí? Pero bueno, lo ponemos también. Malformación del desarrollo cortical, preguntaron por fiebre, ¿y a qué los aproxima esto? ¿Qué otra cosa podría tener el paciente? Crisis focales sostenidas, tan estatus, ¿qué harían? Porque también, si es una displasia, en definitiva, puede hacerse la resonancia el mes que viene, no pasa nada. Uno también tiene que ser coherente en lo que piensa y en lo que va a hacer. ¿Alguien más? Muy bien, me gusta que están hablando, me gusta que pidan micrófono, esta era la idea. Está buen día. A ver, en el contexto de recibir un paciente así en la guardia, ¿no? En estatus febril con una convulsión focal, me parece que primero que nada hay que, independientemente de los antecedentes previos del paciente, que en este caso obviamente son de peso y no podríamos desestimar, pero bueno, descartar todas las otras causas de urgencia o de emergencia que podrían generar un estatus focal, ¿no? Desde lo infeccioso, un absceso, una ACV, un sangrado, una ruptura, una malformación arteriovenosa, etc. Me parece que una nueva imagen se impone, eventualmente una nueva punción lumbar como para descartar cualquier etiología infectológica y rever la resonancia previa, ¿no? Me parece que eso es como fundamental. Bueno, perfecto. Sí, nuestro objetivo, ojalá, y esto para los que están ingresando a la residencia, todos los pediatras que salgan de este hospital actúen y piensen como vos, porque este es el objetivo. Después quedará para el especialista todo lo demás. Pero este pensamiento que acaba de decir Nico es el pensamiento que uno tiene que tener en el momento inicial, ¿sí? Entra el paciente y ¿qué pensamos? ACV, infección, punción lumbar, tomografía.
Esta es la manera de pensar, y bueno, un poco en esta instancia estamos acá, ¿sí? No podemos saber mucho más. Y actuarán en consecuencia. Esto se los dejo, es el breve resumen de cómo actuar. Recuerden que el estatus focal no tiene el mismo, T1 y T2 es el tiempo de lesión en el sistema nervioso central que produce, ¿no?, un estatus sostenido. Tiene otro tiempo, ¿sí? Tiene también, si bien acá están los protocolos que ustedes ya los conocen, de estatus epiléptico, están habiendo cada vez más fármacos de segunda línea, además de la fenitoína o el levetiracetam, la cosamida. Ahí ya entrará el neurólogo en agregar otros fármacos para el estatus focal, ¿sí? Porque ahí sí importa el inicio. Pero a grosso modo ustedes hacen el protocolo del estatus. Y bueno, hacen la imagen. La imagen inicial, una tomografía, ¿no?, que es lo que en general es la imagen inicial. ¿Alguien se anima a decir, porque es una imagen, digamos... perdón. Primero agradecerle al doctor Manlio Rodríguez. Todas las filminas están puestas literalmente como él me las pasó. El doctor hoy no está por razones de salud, pero estuvo al tanto y siguiendo muy de cerca todo el caso, ¿sí? Así que lo que ven escrito es literal lo que quiso el doctor que esté en la filmina. Pero con sus palabras, ¿qué le llama la atención viendo la imagen? Creo que es bastante notable. ¿Alguien se anima? Está escrito. Bien, pero hay algo más. Si ustedes si quieren que les diga algo más, hay algo que no está escrito ahí. ¿Alguien se anima? Bueno, eso está bien, es cierto. Pero hay un elemento interesante. Es claramente hemisférico, ¿no? Si uno ve de un lado derecho e izquierdo, hay una diferencia muy importante. Si uno es más fino, hay una imagen ahí dentro del lado afectado que está rara. Hay una liñita. Después vamos a conversar sobre eso. Pero, digamos, eso quedaría en todo caso para que lo discutamos después. Pero no hay dudas que una crisis contralateral izquierda a una lesión derecha, esta es la etiología del evento que está aconteciendo. Cuando es un primer episodio, uno hablaría de una crisis sintomática aguda, ese es el término en realidad, no necesariamente una epilepsia, y eso es otra discusión, pero muchas veces en las lesiones vasculares, en las lesiones inflamatorias, en las lesiones postraumáticas, si la convulsión acontece dentro de la primera semana del episodio es una cosa, si acontece 6 meses después es otra, ¿sí? El tiempo, la temporalidad de la convulsión vinculada a la lesión estructural va a darnos también la pauta de si es una crisis sintomática aguda o si es una epilepsia. Bien. Entonces, luego, por supuesto, se estudia con resonancia. Acá tienen el informe. Y le voy a pasar un poquito las imágenes. En esto no me quiero meter mucho porque ya es un poco más de la especialidad, pero algo les tengo que decir. Cuando uno hace un protocolo de un paciente con una sospecha, por ejemplo, de una ACV, hay ciertas secuencias que siempre hay que pedir, ¿sí? O, pensando en una causa inflamatoria, infecciosa o vascular, aguda, hay algunas secuencias que son importantes. Y, por ejemplo, el FLAIR, que es Fluid Liquid Attenuation Inversion Recovery, que hace referencia a una secuencia en la cual uno saca el color blanco del agua, del T2, y visualiza mejor la sustancia blanca para ver compromiso inflamatorio como, por ejemplo, en una esclerosis múltiple, neuromielitis spectrum disorder, en ese tipo de enfermedad de la sustancia blanca, pero también para otro tipo de problemas en donde haya un compromiso inflamatorio, ¿sí? Entonces uno busca acá inflamación, a grosso modo en el FLAIR. Esta es una secuencia importante. Siempre, si estamos pensando en un paciente también de una causa inflamatoria, dentro de las posibilidades, uno pide con gadolinio, con contraste. ¿Por qué? Porque lo que uno busca es el gadolinio, uno lo va a administrar y va a ver si se rompe la barrera hematoencefálica, bueno, va a realzar ese contraste, la lesión. Vos mencionaste un absceso, si uno quisiera ver una patología tumoral, por ejemplo, hay distintas causas, o no sé, una paquimeningitis en una tuberculosis. Se utiliza mucho para este tipo de problemas, ¿sí? El gadolinio. Y ahí tienen, yo no les voy a leer lo que está escrito, eso lo van leyendo ustedes. Y otra secuencia que es muy importante, es la secuencia de difusión, que siempre se acompaña de lo que se llama el mapa de ADC. Ténganla en cuenta como si fueran parte de lo mismo. Uno mira una y después mira la otra a ver si la difusión es real. La secuencia de difusión lo que hace es mirar el movimiento de las partículas de agua. En definitiva, el resonador lo que hace es identificar a las moléculas por la distancia que hay entre el núcleo y el electrón.
esa distancia es única para cada molécula. El agua tiene H2O, tiene una distancia, la creatina tiene otra, el mioinositol tiene otra, y se arma como un gran, ahora vamos a ver qué es la espectroscopía porque voy a hacer una mención, pero esa es la base, digamos, tecnológica de un resonador. Si uno sabe que una célula está sufriendo, lo primero que le va a acontecer es que no moviliza bien la bomba sodio-protón y se produce un edema de la célula, no cerebral, eso es otra cosa. Edema cerebral tiene este paciente ahí en la tomografía, eso lo vemos a grosso modo porque se borran los surcos, porque está inflamada la corteza. Eso es edema del cerebro, como puede pasar en un paciente que se está enclavando, en un traumatismo. Pero después está el edema de la célula. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, podemos ver si hay una restricción en la difusión. Esto es algo que se mide en milésimas de segundo, estamos hablando, ¿no? Piensen que el resonador no es un segundo la resonancia, es de minutos la resonancia, ¿verdad? En esos minutos que a nosotros nos parecen nada, se mueven un montón los iones y eso lo puede detectar el resonador. Por eso, para muchos tumores, uno quiere mirar a ver cómo está en la difusión, porque uno sabe cómo es la célula. Por ejemplo, el meduloblastoma, uno sabe que un citoplasma completamente alterado, sabe que esas células van a restringir a la difusión, uno de los tumores más importantes de la fosa posterior. Bien, cuando uno quiere diferenciar una lesión vascular de una lesión inflamatoria, es útil la difusión para, bueno, hacer esta disquisición. Y acá lo discutimos bastante con el doctor Maglio y ahora vamos a abrir un poquito después más el debate del paciente, porque es un paciente muy complejo, pero fíjense que aparecen dos signos de pregunta en lo que escribió el doctor Maglio. ¿Patrón isquémico? ¿Patrón inflamatorio? Hay una duda, ¿sí? ¿Alguien conoce alguna causa de epilepsia focal refractaria inflamatoria importante que puede sostener crisis, incluso lo que llama la epilepsia parcial continua? ¿Alguien conoce esto? ¿Le suena? Bueno, hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Rasmussen, síndrome de Rasmussen, que es una causa, digamos, cuya etiología está en discusión, pero se trata con gamma-globulina y se asume dentro, digamos, de un compromiso inflamatorio. Es un diagnóstico que nosotros podemos pensar. Quizás, por la evolución que va a tener este paciente y por la edad del paciente y por ciertas cosas, uno lo pondría más en un segundo lugar, pero está presente. O sea que el patrón inflamatorio acá nos importa. Bien. Y el tema del patrón isquémico, uno siempre tiene que, por supuesto, estudiar, bueno, la vasculatura, porque uno dice, ¿cuáles son las causas de un ACV hemisférico? ¿Alguien anima a decir alguna causa? Si uno dice, bueno, se afectó todo el hemisferio por un ACV, ¿qué causas conocen de ACV? Que puedan tener esta etiología, digamos, que puedan darse en este paciente o en otro también. ¿Alguien anima? Bueno, una ruptura de una malformación arteriovenosa da un ACV fundamentalmente hemorrágico, ¿no? Es decir, es la principal causa de ACV hemorrágico en pediatría junto con la ruptura de aneurismas. Acá estamos hablando de un ACV isquémico, ¿no? Entonces, no sería el mejor ejemplo, una MAV. ¿Quién más? Otras causas de ACV isquémico en pediatría. Recuerden que el ACV es tan frecuente como los tumores del sistema nervioso central. Hicimos hace poco un ateneo de residentes con pediatría sobre este tema, y es algo que nosotros queremos hacer mucho hincapié. El paciente que hace una crisis, o que tiene una hemiparesia aguda, una crisis focal sostenida, una hemiparesia aguda, ACV, tienen que ponerlo siempre a la cabeza, porque uno tiene que a veces tomar decisiones, ¿sí? Sea un paciente sano o no. Si es un paciente con una cardiopatía congénita, por ejemplo, que lo llaman de la cardiovascular porque empieza con una crisis como este paciente, ¿qué pensarán que es la causa más probable? Claro, ¿cómo? Claro. Está bien, veremos si tiene Junts, si es tromboembólica. Entonces es un paciente que tenemos que hacer un ecocardio, ver los vasos del cuello, ver si hay que anticoagularlo. Uno tiene que tomar decisiones. Habrá que ver los factores de riesgo de cada uno, ¿sí? Pero uno tiene un protocolo de ACV isquémico, ¿sí? Para actuar y ver y tomar decisiones en quizás un fin de semana donde no va a haber, o donde trabajen el día de mañana, o quienes hagan la residencia me refiero, capaz no hay alguien a quien consultar. Entonces es importante porque esto es una patología aguda, ¿sí? Entonces, dentro de los estudios que uno puede hacer en el resonador, uno es el estudio de la angioresonancia, que tiene su límite la angioresonancia. Acá después pueden hacer algún comentario los doctores de neurocirugía que después van a intervenir. La angioresonancia es un estudio no invasivo, es muy bueno, sirve, pero bueno, tiene ciertos límites para visibilizar vasos medianos y pequeños. Allá me mencionaron las malformaciones arteriovenosas, son difíciles a veces, por eso uno tiene que a veces hacer estudios invasivos como la angiografía digital. Pero es cierto que en el resonador, en un paciente que sospechamos
una lesión isquémica, uno de los reflejos que uno tiene es pedirlo con angio. Y si están pensando en otro tipo de lesión, no la de este paciente, recuerden arterial y venosa. Por ejemplo, un paciente que tuviera una leucemia, un tratamiento que pueda ser procoagulante, en fin. Pero también la secuencia venosa. Arterial y venosa. ¿Y uno por qué? Porque en muchas enfermedades puede haber arteritis, vasculitis, como la tuberculosis, como en muchas enfermedades, causas autoinmunes, lupus, etc. ¿Está bien? Pero en este caso fue normal. Bien. Y el paciente, luego va a evolucionar así. ¿Está la doctora Eslago? ¿Marina Eslago está? No. ¿Está conectada, Marina? ¿Está conectada? Bien. Bien. Acá este video está más que nada, se los mostré para que vean la hemiparesia izquierda del paciente, o sea que es un paciente, ya no podemos hablar de una parálisis de TOD o crisis, sino que sabemos que además tiene la lesión, o sea que quedó con una crisis focal que se dio con los anticonvulsivantes y una hemiparesia, con esa lesión estructural. Pero el paciente estuvo muy grave, y acá quien intervino es la doctora Marina Eslago, especialista en errores congénitos de metabolismo, neuróloga y actual jefa de la sección de enfermedades raras, que nos va ahora a explicar un poquito porque las decisiones que se tomaron en este momento y las dudas que hubo en ese momento, ahí ya están viendo en la siguiente filmina, así que le doy paso a la doctora Eslago. Hola, buen día, gracias Matías. Bueno, mucho más no puedo explicar. En realidad este niño, como revisamos en las historias con todo el equipo de terapia intensiva y neurología, bueno, se sumó también endocrino, que ya lo conocía y estaba muy sorprendido por esta evolución. Nosotros lo encontramos al inicio, después de varios días de evolución, cuando fue derivado acá, un niño que estaba en coma farmacológico, pero coma también primario, digamos, en un estatus o crisis subintrantes sucesivas con un probable foco eléctrico focalizado, no era generalizado, pero sí que se diseminaba, y todas estas lesiones a nivel de la resonancia, que hacía pensar en una isquemia, pero que no respetaba un territorio claro. Entonces esto se puede asociar también juntando con el antecedente de lo endocrinológico, con alguna patología mitocondrial primaria. Hay un síndrome que es el MELAS, que es el más característico, dando stroke-like, ¿no? Una acidosis láctica, y esto del stroke-like porque no respeta un territorio vascular específico, tanto en imágenes como, digamos, en su evolución. Ante esa situación desesperada, sin una clara etiología confirmada, decidimos hacer un tratamiento empírico con arginina. La arginina endovenosa, que se da con la base esta que vos contabas del edema que hay y el juego de químicos a nivel cerebral, el óxido nítrico y nitroso, etcétera, etcétera, que esto es el determinante o la base fisiopatológica para la isquemia a nivel de la microvasculatura. Por eso no es que uno ve que hay un territorio de arteria que está involucrado específico, ¿no? Dimos la arginina endovenosa, fue medio una cuestión de catástrofe, porque el chico estaba realmente en un estado desesperante. El estado que vemos, que vos mostraste, es un estado de compromiso, pero no se lo veía con compromiso de vida ya, pero realmente la evolución neurológica con la que lo encontramos en ese momento fue dramática. Con los anticonvulsivantes, todo el sostén que se le podía dar, agregamos la arginina y sorprendentemente, capaz que tuvo que ver con su propia evolución, pero yo creo que hubo algún impacto en esto por dar la arginina. El chico revierte, por lo menos el estado de coma, y empieza a responder, digamos, en cuanto a su conexión, quedando con el compromiso neurológico y su epilepsia de muy difícil control, obviamente. No sé si querés que comente un poco más, después nosotros hicimos estudios con Transnacional que vos vas a contar, no pudimos confirmar esto, pero como último asterisco que quiero dejar comentando, si bien no hay nada publicado, si el niño no tiene una enfermedad mitocondrial diagnosticada hasta ahora, tampoco sabemos si no la puede llegar a tener, pero la evolución alejaría un poquito la probabilidad. Tal vez más adelante se compruebe que la arginina, en estos casos donde hay isquemias secundarias a causas que desconocemos, porque el mismo Rasmussen o la misma agresión o una alteración anatómica que no hayamos podido encontrar, determine una disfunción mitocondrial secundaria, cuyo tratamiento también puede ser la arginina como parte, ¿no? Y sabemos que en cuanto la arginina en el MELAS se tiene que dar en las primeras 2 horas del stroke. Este chico tenía más de 20 horas seguro de evolución de esta isquemia,
las posibilidades eran mínimas realmente, pero bueno, era lo único que desde nuestro lugar le podíamos ofrecer. Y sin embargo, creo que esto ayudó un poco a la buena evolución, y realmente estábamos desde neuro y nosotros en metabólicas también sorprendidos, y ni que hablar terapia. Así que también eso es como para tener en cuenta que capaz estamos encontrando una alternativa terapéutica, que seguramente la publicarán antes en el hemisferio norte y nosotros nos quedaremos atendiendo en la trinchera. Pero bueno, si podemos ayudar a los pacientes es bueno. Así que creo que nada más de mi parte. Bueno, muchas gracias Marina por todo, y quiero agradecerle mucho a Marina porque me ayudó también a ordenar la presentación, así que aprovecho su intervención para agradecerle. Bueno, entonces el paciente se va de alta sin convulsiones, desde el punto de vista epiléptico se va estable, de hecho empezamos a plantearlo de ir retirando algunos medicamentos, se ingresan, como contaba la doctora, a medicina translacional, este estudio genómico, en donde uno arma, acá no sé si está la doctora Praslavsky, si quiere comentar, hacer algún comentario, no sé si está conectada, para explicar un poco, si quiere hacer algún comentario respecto a cómo articulamos, cómo elaboramos en un pensamiento la solicitud de un estudio, ¿no? En este caso hacia stroke light, MELA-CDG, que es un déficit de la glicosilación, y epilepsias focales refractarias, y esto lo adicionamos más allá de lo que tenía las insuficiencia hipoficiaria congénita, y contar también las consultas que la doctora hizo y que muy amablemente me recibió en el CEDI el otro día y me estuvo mostrando. Así que bueno, no sé si Débora querés hacer algún comentario. Hola a todos. Bueno, la verdad es que es un placer poder estar en esta instancia, en el seguimiento de este paciente que fue tan delicado y digamos, tanta preocupación nos generó, pero que a la vez nos generó mucha necesidad de estudiar, de vincularnos entre las especialidades. Para nosotros era un paciente con una insuficiencia hipofisaria congénita, digamos, similar a los que solemos ver, y cuando era un paciente con insuficiencia hipofisaria congénita múltiple convulsiva, bueno, nosotros pensamos en hipoglucemia, disnatremia, pero toda esta situación con ese compromiso del sistema nervioso no es lo habitual. Así que nos llevó a estudiar. Nosotros, bueno, como mencionabas, consultamos con especialistas afuera y no encontrábamos, porque también era una pregunta que nos hacían desde la terapia nosotros, si podíamos tener un pensamiento unicista desde la patología de base conocida y la evolución. La verdad es que no encontramos algo que justifique esta evolución, a pesar de hacer consultas, digamos, con especialistas del exterior. Y bueno, nos sumamos al seguimiento conjunto con neurología y con Marina, con el tema de las enfermedades metabólicas. Y en lo que sí pudimos colaborar es en ir trabajando en ver si había algún correlato desde el punto de vista genético que nosotros pudiéramos, que nos pudiera colaborar en entender qué es lo que estaba pasando. Como contó Matías al principio, el panel de genes de los genes conocidos de insuficiencia hipofisaria congénita fue normal. Se avanzó en estudiar lo de genes de mitocondriopatías. Y no sé si llegaron, o hablo yo ya un poquito más. Mati, haceme que sí o que no. Podés seguir. Y bueno, llegamos un poco digamos, al tope de lo que está accesible para el estudio de estos pacientes, que es la realización de un exoma, que fue ya revisado por varios especialistas, donde no encontramos una patología génica que justifique ni la insuficiencia hipofisaria ni el compromiso del sistema nervioso. No sé si querés que mencione algún aspecto más, Mati, decime. No, gracias. Después, más adelante, hago un comentario de la hormona de crecimiento y eso, y ahí, si querés, comentás. Gracias, Débora. Bueno, entonces, obviamente todo esto que comenta la doctora Braslavsky no lo sabíamos, el exoma y todo esto. Nosotros lo pedimos en este momento, ¿sí? Hoy podríamos decir que estamos con el diario del lunes. Pero en este momento nosotros teníamos esta posibilidad, era un planteo, de que pudiera tratarse un fenómeno stroke-like asociado a una enfermedad mitocondrial. Pedimos una nueva resonancia, buscando nuevas lesiones,
lo que uno ve es una encefalomalacia, que es la pérdida de la sustancia como consecuencia de la lesión anterior. Y acá pedimos la espectroscopía. Mencionarles la espectroscopía es un estudio que es útil, pero para muy pocas patologías, ¿no? Para los tumores, es útil para las enfermedades mitocondriales, donde nosotros buscamos picos de láctico, picos, se los menciona así porque uno junta la cantidad de moléculas y se hacen los gráficos que ven ahí, se hacen ciertos picos, porque hay mucha cantidad. Si hay un lugar donde mueren y hay, por ejemplo, un tumor muy necrótico, también hay láctico, ¿no? Se sirve para caracterizar si son tumores gliales, se usa para eso. Nosotros le pedimos espectroscopía fundamentalmente para buscar un problema mitocondrial que no lo encontramos. Ahora, si hay muerte neuronal, obviamente los marcadores de las neuronas caen, ¿sí? O sea, no es normal la espectroscopía, pero no mostró nada de eso. Ahora, pasó un tiempo, el paciente, les recuerdo que no estaba convulsivando, y comienza con estos episodios. Me gustaría que dijeran qué es lo que ven y si le parece igual al episodio que les mostré antes en el video. Como verán, el chico está con casco porque tenía de 20 a 40 episodios de estos por día y había perdido 2 dientes. ¿Sí? Digo, para que uno situarse en el contexto de gravedad en el cual se encontraba el paciente, sumado a un trastorno de conducta que se fue agravando, una pérdida de su comunicación, donde su lenguaje ya no tenía la misma intención comunicativa, había perdido palabras, estaba irritable, se había afectado su sueño, su interacción social. ¿A qué les suena todo esto de lo que hablamos al principio de la clase? ¿Y qué tipo de crisis le parece, si pudieran definir, que tiene el paciente, volviendo otra vez a la misma, y a propósito pongo la misma filmina que puse antes? ¿Quién se anima? Alguien se tiene que animar, vamos. ¿Nadie? ¿Les parece igual? ¿Es una crisis focal? No, ahí hacen que no. A ver, yo me acerco a Lorena que la veo con ganas de hablar, pobre. Tiene una pérdida súbita del tono. Es una caída al principio. Describan lo que ven. Porque uno después se preguntará si esta caída es una caída atónica, pierde el tono por una. Hay primero una mioclonía y es una mioclónico-atónica. No me van a ver cómo actúo, yo soy de acá, que me van a ver que están conectados. O es una caída rígida, es una caída tónica del paciente. Bueno, esas diferencias, quizás en el video uno después las irá a interrogar. ¿Se cae primero la cabeza y después se cae el paciente? Que eso es un clásico también. Son todos tipos de crisis distintas, son todas caídas. Pero en principio es un paciente que estaba mirando la tele y de repente se cae y como consecuencia de esas caídas tiene las lesiones y por eso está usando el casco, ¿sí? Y para que un paciente se caiga, como concepto general, en general son crisis que son generalizadas, usualmente, no siempre es así, pero uno asumiría que si se cae en forma simétrica, mayormente hay que conectar un hemisferio lesionado con el otro, ¿sí? Porque para eso es lo que va a condicionar esa caída. Muy bien. Entonces, acá no les voy a mostrar el electroencefalograma, pero simplemente decirles que había empeorado sin lugar a dudas. Y intentamos un montón de fármacos, que ahí están escritos, entre ellos algunos no lo podíamos usar, como el ácido valproico por la sospecha de melas, y uso cannabis, topiramato, rufinamida, clobazam, levetiracetam. Ahora, nosotros en un momento incluso hablamos de terapia cetogénica con la doctora Fabiola Stoppel, que aprovecho para decir, actualmente no estamos con terapia cetogénica en el hospital, no contamos en este momento, y nuestros pacientes los estamos manejando en red con otras instituciones, pero hoy a la mañana terminé de hablar con la doctora Cecilia Araujo, que es médica nutricionista de acá del hospital, y hay un interés, yo también estuve reunido en la división de alimentación, con un montón de colegas del hospital, estamos interesados en empezar a pensar y en volver a trabajar con que en el hospital, con nutrición, con los licenciados, con todo, digamos, un trabajo en equipo, volver otra vez a tener un equipo de terapia cetogénica en el hospital, es nuestro objetivo, ¿sí? Pero bueno, en ese momento sí teníamos, estaba Fabiola, que ahora está viviendo en España, Corina, que se jubiló, pero bueno, en ese momento lo teníamos, y el paciente no mejoraba. Y en ese contexto, con una etiología indeterminada, que tenía el riesgo de poder seguir progresando, si fuera un melas y hacer lesiones del otro lado, hicimos un holter buscando actividad ictal, lo dejamos internado al paciente, vimos sus convulsiones y asumimos que
las crisis estaban restringidas al hemisferio afectado y que a veces también tenían compromiso del otro hemisferio, pero siempre en forma sincrónica. Recuerden que cronos es el sentido del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Asumíamos que no había focos independientes del otro lado, que el otro hemisferio se lo podía salvar y que teníamos que tomar una decisión y nos reunimos, y ahora sí le voy a dar la palabra al doctor Petre, César Petre, jefe del servicio de neurocirugía de nuestro hospital, que está junto al doctor Ezequiel Verdier, y con quien junto con el doctor Malle nos estamos empezando a reunir como un grupo de trabajo para discutir los pacientes de cirugía para la epilepsia, en donde también estamos incorporando a psicopedagogía. Nosotros antes teníamos a la licenciada María Marta Scroy, que se jubiló, que hacía nuestras evaluaciones neurocognitivas, y ahora psicopedagogía con Valeria Judis. Estamos armando un grupo de trabajo porque son pacientes complicados. Y este paciente lo discutimos, y quiero destacar la fecha, en plena pandemia, donde, fíjense, en la época del Ateneo, donde nosotros teníamos que pedir una cama, una internación, y ahí agradecerle a la unidad 6, al Tano, que lo ve ahí en el fondo, y que presenció las crisis del paciente. Y en ese contexto desesperante, sin etiología determinada, pero con un pensamiento clínico y electroclínico de que ese otro hemisferio que se estaba empezando a comprometer, que se estaba desarrollando una encefalopatía epiléptica con un comportamiento parecido a un síndrome de Lennox-Gastaut, ¿sí? Que ese es el término de estas crisis que llaman drops attacks, podíamos tomar una decisión y avanzar hacia lo que ahora el doctor va a explicar, que es una hemisferectomía. Gracias, doctor. Gracias, Pablo. Bueno, antes que nada quiero dejarle un reconocimiento al doctor Hugo Comata, que ha estado, primero participó en esta cirugía, segundo ha estado en numerosas oportunidades en el servicio de neurología. De hecho, yo recuerdo, esta es la tercera hemisferectomía que hicimos. Las dos previas fueron más rudimentarias, digamos, no hubo tanto, porque el paciente no necesitaba tanto estudio, eran pacientes que tenían crisis, 200 crisis, 80 crisis, o sea, numerosas crisis diarias, contralaterales, imágenes características de llama bueno, de hemimegalencefalia, a los cuales hicimos una técnica de Rasmussen. Después vamos a ver por qué. En este caso, nosotros lo que hicimos fue hicimos un colgajo, digamos, fueron los paquetes temporales que nosotros vamos a dar, como es un PENFID. El PENFID es más acotado, en este caso mucho más grande, para exponer prácticamente todo el hemisferio. El chico, como ustedes ven, está mirando hacia la izquierda, y tenemos entonces, al levantar el hueso de la virradura madre, tenemos la fosa temporal, que está acá, este es el lóbulo temporal, este es el lóbulo occipital, acá tenemos el frontal, acá tenemos el parietal, y bueno, exponemos todo este hemisferio. La idea, hay dos tipos de cirugía en epilepsia, hay dos tipos digamos, de procedimientos, los receptivos y los de desconexión. En los receptivos, lo que uno trata de sacar es el área epileptogénica primaria, ¿sí? O sea, por ejemplo, en el caso de una lesión, una displasia, una malformación vascular, lo que sea, que pueda ser resecable de forma focal, esa es la que produce el área epileptogénica primaria. A veces se puede definir bien, a veces no. Ya sería otro tipo de estudio. Las receptivas, sí, pues están las cirugías de desconexión. Dentro de las cirugías de desconexión
tenemos las hemiferotomías, esto es una hemisferectomía, pero es más una si uno va a hacer técnicamente una hemisferotomía peninsular. Desconexión. Tenemos transección subvial múltiple, en este caso no lo decimos, callosotomía y la hemiferotomía peninsular. ¿Cómo fue evolucionando esto? Las hemiferectomías al principio se hacían anatómicas, o sea, se le sacaba todo un hemisferio. Luego se vio que esto tenía complicaciones, hemosiderosis hidrocefalia, y segundo, hay que pensar que la mayoría de estos chicos son chicos. Entonces, si uno está sufriendo por una hipovolemia y una cardiostenosis, se imagina sacando un hemisferio. Lo que hay que transfundir, el estado postquirúrgico donde el chico entra a terapia, acidótico, o sea, una mortalidad muy alta. Entonces después se pasó a un segundo etapa en el negocio justamente con Rasmussen, la técnica de Rasmussen que consistía, que son los dos previos que habíamos hecho acá. Chicos con las crisis contralaterales, la hemimegacefalia, bueno, no había mucho, teníamos imágenes y teníamos clínica, y chicos que estaban todos los días con convulsiones de entramos, otra cosa. Es resecar el área central. Al resecar el área central, uno está desconectando el frontal del occipital. Una callosotomía que fue parasagital. La callosotomía común es entre los dos hemisferios. Cuando uno hace la parasagital, de alguna forma también está incidiendo sobre el cuerpo calloso en las prolongaciones, que es la fibra de asociación entre los dos hemisferios. Y a su vez una lobectomía temporal anterior, una combinación de una lobectomía anterior estándar. Esa es, para resumirlo, la técnica de Rasmussen, ¿sí? En este caso, lo que hicimos, bueno, seguía existiendo un índice de hidrocefalia, de complicaciones, qué sé yo. Entonces dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer para que sea esta cirugía relativamente con los mismos resultados que la técnica de Rasmussen, pero con menos complicaciones? Por ejemplo, hidrocefalia. Y bueno, hematomas, llegado el caso, porque el galloso puede seguir sangrando en napa y hacer hematomas y demás. Y lo que podemos hacer es ir desconectando ciertos lóbulos y de esa forma lo que se hizo. Bueno, no voy a hacer la discusión, enseguida me voy para la parte técnica, discúlpenme, para que quede. Desconectar, acá se de vuelta, frontal, temporal. Entramos primero a la. Se ve, antes estaba botada así, la foto, lo que pasa es que la foto no es que siempre se saca así, el que va fotografiando de atrás, fotografía con de donde puede, entonces lo estaba girando. Así, fíjense, acá la cabeza estaba bien en 90 grados y era como que se 5. Total, temporal, vamos entrando, buscando a nivel del surco, de la zona intraventricular, el polo del lóbulo temporal. Y después ir destrechando, digamos, el ventrículo como si fuera una serie. Básicamente, acá lo importante es respetar las arterias y las venas. ¿Qué pasa? Tiene que quedar, entre comillas, el tejido cerebral vascularizado, porque si no vamos al infarto. Y si rompemos vena, vamos a la hemorragia. Entonces, bueno, apurar que es reto. bueno, acá tenemos, digamos, como si fuera la C, acá está mejor la lobectomía temporal, la desconexión temporal y el occipital, la lobectomía, dijimos, la vena que se respetó y toda la callosotomía para sagital. Y bueno, la idea es como un incendio, como si uno cava la barrera cortafuego para que el incendio no se propague.
Gracias, doctor. Bueno, muy brevemente, ya para terminar, porque acá me avisaron que quedan, vamos a hacer 5 minutos más, la resonancia posoperatoria, ¿sí? En donde se ve la desconexión. Y ya para cerrar, queríamos destacar, digamos, acá, digamos, muchas veces uno no piensa en lo difícil que es tomar una decisión con todo lo que explicó el doctor, que implica hacer una gastrectomía. Existe una asociación que es Fundemi, cuya presidenta María Marta Bertone se comunicó con nosotros para agradecernos el contacto que hicimos con la mamá, que hoy por hoy la mamá de este paciente participa de esta fundación y colabora también en enseñar y en transmitir la importancia de tener esta técnica como una alternativa en pacientes con epilepsia refractaria. Acá es un video, digamos, estos son unos segundos nada más. No sé si, a ver si se va a escuchar. Si se escucha, a ver. Se escucha, ¿no? Bueno, yo les digo lo que cuenta ahí la madre, básicamente lo que está contando. No sé si se escucha para los que están en internet, allá tampoco, ¿no? Qué lástima. ¿Escuchan los que están allá? Bueno, básicamente lo que está diciendo es lo difícil de tomar una decisión, pero ver un paciente que se está deteriorando, que se está apagando, que está empeorando cada día, y que bueno, si uno se sincera y les explica a los pacientes que aunque uno no tenga a veces un diagnóstico definido, porque con un diagnóstico definido y cerrado todos tomamos grandes decisiones. El tema está en un paciente como este y realmente trabajamos en un equipo interdisciplinario, lo discutimos por Zoom en plena pandemia. El doctor Pomata, que estuvo con el doctor Petre, es un doctor que tiene no sé cuántos años, con un doctor muy grande, que vino en plena pandemia, pedimos quirófano, se operó en este hospital, en el hospital público, se hizo acá. Estas cosas yo creo que son importantes de que se conozcan. Y bueno, en el siguiente video, ella, que bueno, no se va a escuchar lamentablemente, yo no sé si esto después, de alguna manera, me gustaría que ustedes pudieran verlo, pero básicamente acá lo que va a contar es cómo le fue al paciente y le va a decir que quedó libre de crisis. Pasó de 40 crisis a 0. Hace 3 años que el paciente no tiene... que ponga, me dice el Tano, me hace gesto. A la compu. Poco a poco se fue recuperando, increíble, volvió a nacer, pero bueno, ¿para qué lo voy a seguir diciendo yo si lo pueden ver ustedes? ¿Veniste? ¿Vení? Mirá. Este video para el doctor Matías. Ahí, acá. Saluda a todos los doctores. Un beso grande. Chao. Estas son las cosas, en definitiva, que nos motivan a tomar a este tipo de intervenciones. Y bueno, agradecer también a todos los rehabilitadores que participan con él, porque la rehabilitación es un elemento muy importante, que uno a veces, nada, piensa el paciente, listo, se operó, ya está. Este es el trabajo de la fonoaudióloga, que le va mostrando, trabajando los distintos AIFAPE, PIJU, nos mandó muy amablemente también este video. La rehabilitación es un elemento clave y cuando el paciente se fue de alta, eso lo van a recordar los que lo conocieron, obviamente se fue hemipléjico, ¿no? Hicieron una hemiferectomía. Pero van a verlo ahora en el siguiente video, cuando uno lo ve. El chico es un chico que hoy por hoy, mírenlo acá, está en su sesión de kinesiología. Digo, porque uno, insisto, es un paciente que está con un hemisferio, ¿sí? Y uno lo ve ahí haciendo kinesio, caminando, es hincha de Boca, como el doctor Petre, que siempre le insiste que se ponga la camiseta. Y bueno, esto también es fruto de un trabajo en equipo, ¿no? La rehabilitación. Acá, por último, con la psicopedagoga, también explorando la memoria visual. Obviamente lo visual también se afecta a lo occipital, ¿no? Pero bueno, acá trabajando, acabo poniendo los animalitos cada mitad con cada mitad, la psicopedagoga, psicopedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional, rehabilitación, es un trabajo en equipo, ¿sí? Así que, bueno, un poco también agradecer a todos los terapeutas ahí que mandaron sus videitos, y bueno, iba a decir 2 palabras más de otras cosas, pero para cerrar y agradecer el trabajo en equipo que creo que fue clave, realmente fue clave para el diagnóstico, para el tratamiento y para la rehabilitación. Y bueno, es un poco así como pensamos
que es que este tipo de pacientes se tienen que abordar. Me quedó por decir un montón de cosas. Ahora pienso en Débora Blaslaki, que debe estar escuchando a la doctora de la hormona de crecimiento. Discutimos cómo le iba a ayudar para poder tener más fuerza. Cada etapa requiere de un abordaje interdisciplinario. Y bueno, yo agradecer por supuesto a mi servicio de neurología, ahí a las técnicas de electroencefalograma, que son claves también para poder realizar los estudios, a María Marta, la psicopedagoga que ya se jubiló, que está ahí, que es quien hacía nuestras evaluaciones en epilepsia. Y bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, saber que esto está en el hospital. Y bueno, hacemos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. A veces parece que no son muchos, pero uno mira CONICET, uno mira hospital público, uno mira lo que ha hecho el servicio de neurocirugía, lo que podemos trabajar en equipo. Bueno, hay mucho para dar, sigamos para adelante, retroceder jamás. Muchas gracias. Bueno, excelente, Matías, la presentación, y muchas felicitaciones en el Zoom. La verdad que un paciente súper, súper complejo. Felicitaciones a todos los que trabajaron. Y bueno, sigamos así, aprendiendo con nuestros pacientes. Gracias por lo de epilepsia al inicio, me pareció brillante. El Ateneo recuerden todo, que queda grabado en el canal de telemedicina del hospital, Telemedicina HNRG, así que lo pueden volver a ver, pueden volver a repasar la primera parte que Matías generosamente preparó para todos nosotros y nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias. Oh, buenísimo. Gracias.